A ver quiénes están conectados. Agustín, Ciro, Lauti, Dana, Jonás, Carla, Mica, Valentina, Eliel, Zaira y Gianluca, por ahora. A ver si hay alguien más que me escribe que ¿A mí se me escucha? ¿Escuchan todos ¿A mí bien? se me escucha? Sí, Ciro, a vos se te escucha perfecto. Sí. Bueno. Sí. Bueno, los que quieran pueden prender su cámara, así les veo las caritas, así podemos interactuar. Los que quieran. Y si hay alguien que hay mucho ruido en su casa, puede silenciar el micrófono hasta que quiera hablar, así no sentimos tanto ruido de fondo. No sé cómo es esto para silenciarlo. A ver. Ahí está. Muy bien, excelente. Ahí no se siente tanto ruido. Está Carla también. Hola, Carla. Ahí está, muy bien. Perfecto. Bueno, en nuestra clase de hoy vamos a trabajar en prácticas del lenguaje acerca de lo que ya habíamos visto la semana pasada, que eran las distintas variedades lingüísticas, las variedades que hay en la lengua cuando nos tratamos de comunicar con otra persona, dependiendo de la situación y el grado de confianza, había distintos lectos y distintos registros. Por ejemplo, los registros podían ser formal e informal, y también oral, de manera oral, o sea, hablada, de manera escrita. Dependiendo de la situación, por ejemplo, si era una situación de mucha confianza, yo le voy a poder decir oralmente a la otra persona lo que le quiero comunicar, o lo voy a poder hacer de manera escrita, por ejemplo, por un mensaje de texto, tratando a la otra persona de voz. En cambio, si no hay mucha confianza con quien va a ser el receptor de mi mensaje, yo voy a tratar a la otra persona de usted. Entonces, ese va a ser un registro formal, puede ser de manera escrita o de manera oral. Por ejemplo, de manera escrita va a ser, me dirijo a usted para comunicarle o para informarle. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esto? Ahora lo vamos a repasar un poquito con el cuadrito que hicimos la semana pasada. Habíamos trabajado con unas historietas muy divertidas, donde planteaban distintas situaciones. Y lo que vamos a hacer va a ser corregir las actividades que tenían del lunes en su libro, resolver dudas también resolverlas entre todos, así las podemos corregir, y hacerlas de hoy, explicar y hacerlas de hoy. ¿Sí? Les voy a compartir pantalla. Muy bien. Por aquí. A ver que quiero verlos a ustedes. Muy bien. Este era el cuadrito que habíamos hecho de resumen la semana pasada. En él habíamos puesto todas las variedades lingüísticas, lectos, que podemos encontrar. Por un lado teníamos el dialecto, dependía de la zona geográfica, o sea, del lugar a donde vivimos, o del lugar a donde nacimos. Había un dialecto que era general, por ejemplo, ¿nosotros qué idioma hablamos? Castellano. Muy bien, español, castellano, ¿sí? Pero dentro de ese español también va a haber un dialecto regional, por ejemplo, el dialecto que hablamos nosotros en Argentina y específicamente en Buenos Aires.
Hablamos de distinta manera que la gente que habla español de España, por ejemplo. ¿Sí? Que pronuncian de una manera diferente, arman las oraciones de una manera distinta también. Entonces, si bien nosotros y España hablamos el mismo idioma, ¿qué características o variedades? Dependiendo del lugar donde vivimos, de la región. ¿Sí? Después también teníamos el dialecto urbano, que era el que estaba relacionado con las personas que viven en las ciudades, y el dialecto rural era las personas que viven en ¿dónde? ¿Se acuerdan que es un espacio rural? ¿Qué era el rural? De las personas que viven en los pueblos o en el campo, ¿sí? En un espacio rural. Después, por otro lado, teníamos el cronolecto, otro lecto diferente, tenía que ver con la edad de los hablantes, de las personas que se comunican. Y había un cronolecto que era infantil, otro que era adolescente y otro que era adulto. Esto lo vimos específicamente en la historieta que leímos. ¿Se acuerdan que Norma y Tommy eran la abuela y el nieto? A veces no se podían entender muy bien porque Tommy, ¿qué cronolecto utilizaba? Para docente. El adolescente, muy bien. ¿Y la abuela qué cronolecto usaba? Adulto. El adulto, muy bien. Los dos utilizaban cronolectos de acuerdo a su edad. Entonces había algunas palabras que por ahí la abuela no podía entender porque Tommy usaba su dialecto adolescente. Y a la vez Tommy había cosas que no podía entender porque la abuela le hablaba en el lenguaje adulto. ¿Sí? Después teníamos, por otro lado, el sociolecto, que tenía que ver con el grado de escolarización, con cuánto estudio tiene la persona, con cómo va enriqueciendo su vocabulario. Después teníamos el tecnolecto, que estaba relacionado con la profesión a la que se dedican las personas. Por ejemplo, los médicos tienen un lenguaje específico de la medicina, los docentes también, los electricistas tienen un lenguaje, algunas palabras que son específicas de la profesión, ¿sí? Y así con todas las profesiones. Y después, por último, teníamos el registro, a lo que yo les decía, que tenía que ver con el grado de confianza. Si tenía menos confianza con la persona con la que me estoy comunicando, el registro va a ser formal. Y si tengo mucha confianza, el registro va a ser informal. ¿Sí? Va a ser más relajado, voy a poder tratar de vos a la otra persona, en vez de usted, manteniendo cierta distancia. ¿Sí? ¿Entiende un poquito a rasgos generales? Ya lo habíamos visto esto. Sí, señor. Bueno, vamos a empezar entonces con las primeras actividades que eran súper fáciles, las vamos a resolver así. Acuérdense que si quieren pueden usar el lapicito y venir escribiendo, no hagan todos súper tachones, traten de hacerlo de manera que se entienda, y pueden también escribir ustedes. Lo vamos resolviendo paso a paso. Vamos con las actividades, las primeras del lunes. Muy bien. Aquí. Excelente. Empezábamos entonces un poco a ver cómo nos comunicamos. ¿Cómo hacemos para comunicarnos con otra persona? Esto también habíamos visto la clase pasada, que para que pueda haber una comunicación, tenía que haber por lo menos dos personas, ¿sí? El que va a hablar o el que va a transmitir el mensaje va a ser el emisor, y el que recibe la información, ¿cómo se va a llamar? Receptor. Receptor. Excelente. Y para que esas dos personas puedan comunicarse, tiene que haber en el medio un mensaje, algo que se quiera expresar, algo que se quiera informar, algo que se quiera comunicar, ¿sí? Entonces, en nuestro ejemplo, en la primera actividad, lo que tenemos es 3 receptores diferentes
una amiga, un cliente y una doctora, 3 emisores distintos, 3 mensajes diferentes y 3 receptores. ¿Qué tenemos que ver nosotros? ¿Quién dice cada uno de estos mensajes y a quién se los dice? ¿Sí? Y tenemos que pintar con un mismo color, o lo que podemos hacer es unir con flechas también, para que acá no sea más sencillo de resolver y no tengamos que tachar todo pintando. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos acá 3 emisores, una amiga, un cliente y una doctora. Y 3 mensajes distintos. A ver, el primer mensaje, ¿qué dice? ¿Quién lo quiere leer? Yo. Dale. Un comprimido cada 8 horas. Tome un comprimido cada 8 horas. ¿Quién dirá esto? ¿Una amiga, un cliente o una Una doctora? doctora. Una Doctora. Doctora. Muy bien. Y vamos a ver a quién se lo dice. ¿A un vendedor, a un amigo o a un paciente? A un paciente. Paciente. Excelente. Entonces la doctora le dice, tome un comprimido cada 8 horas a su paciente. Perfecto. Vamos a hacer con otro color ahora la segunda. ¿Quién quiere leer el segundo mensaje? Colgué que no viste el mensaje. ¿Quién lo leyó? A ver, un poquitito más fuerte. Yo. Colgué y no vi el mensaje. Colgué y no vi tu mensaje. ¿Quién lo puede decir? ¿Un cliente? ¿Una A mí. amiga? La amiga. Una Una amiga. amiga. A la amiga. Muy bien. Podemos ver acá que hay mucha confianza a quien se lo está diciendo. Porque le dice, colgué y no vi tu mensaje. Al amigo. Al amigo, muy bien. Ese es un diálogo, una comunicación entre 2 amigos que tienen mucha confianza entre sí. Y nos queda el último. ¿Qué dice? No tienen un talle más. ¿No tienen un talle más? Y entonces, ¿quién lo puede decir ese? El cliente. Cliente. Un cliente, ¿a quién? Al vendedor. Al vendedor, que seguramente le está vendiendo ropa, porque le está preguntando por un talle. Muy bien, excelente. Súper bien. Vamos con la segunda actividad. Dice, estos objetos reciben distintos nombres de acuerdo con el lugar donde se mencionen, o sea, donde se diga este objeto, donde se los nombre, van a tener distintos nombres. Y se escribía abajo los nombres de cada uno, como en el ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el primero dice frutilla, como decimos nosotros, y es lo mismo que decir, ¿qué? Fresa. Fresa. ¿Vieron que si vemos capaz algún programa, algún dibujito de la tele o algún youtuber que es de otro país, a las frutillas le dicen fresa? ¿Vieron? Se usa mucho en Centroamérica, en otros países latinoamericanos. Después, en la segunda imagen, ¿qué tenemos? Un nene. Un nene. Pero tengo que buscar 2 paquetes de polenta. Un nene. Y en otros lugares, ¿cómo se le dice a los nenes? Ya lo tachamos tú. Gurí. Gurí. Muy bien. ¿Saben a dónde se les dice así? Gurí, gurises. Entre Ríos. Muy bien. Muy bien, en toda la parte del litoral, Entre Ríos, Corrientes, Misiones. En todas esas provincias a los nenes se les dice gurí o gurises. Muy bien, excelente. Bueno, ¿acá qué tenemos en la tercera? Zapatillas. Unas zapatillas. Vamos a poner entonces acá zapatillas, que es como le decimos nosotros. Vamos a trabajar con la obra donde Muy bien, zapatillas. Y la tachamos de acá. ¿Y cómo se dice en otros lugares a las zapatillas, saben? Campeones. Campeones. Muy bien. Galletitas después. Ay, esperen que me salió mal la... Ahí está. La H me salió horrible. Campeones.
Yo creo que esa palabra debe venir de champion, que es como ganador, ganador en inglés. Entonces le deben decir como ganadores a las zapatillas porque sirven para correr rápido. Bueno, campeones, lo tachamos. Ese tenemos que averiguar bien en qué lugares se dice. ¿Saben ustedes a dónde se dice campeones? Yo sé que en algunos lados también se le dice, a las zapatillas se le dice agujetas. México. Bueno, la última. Galletitas. Unas galletitas. Masitas. Muy Masitas. bien. Galletitas. Y también se le dice en otros lugares masitas. Perfecto, muy bien. Esta ya la tenemos bien resuelta y esta también. Y después dice, ¿cómo les dicen en el lugar de donde vivís? ¿Subrayá la palabra o escribíla al lado? ¿Sí? ¿Cómo le decimos nosotros a las frutillas? Frutilla. Frutilla, no le decimos fresa, entonces la pueden subrayar. O si hay alguna que cambie, la escribimos al lado. ¿Cómo le podemos decir a un nene? Nene. Bueno, acá le decimos nene, también le podemos decir chico, ¿sí? Un chico. Chico, pibe, ¿sí? Son todas formas de decir nene que utilizamos acá. Pibe no se utiliza en otros lados en otros países. Se usa acá, es propio de nuestra región. Y es una manera también de decir nene, de decir chico, de decir gurí, ¿sí? Decir pibe. Así que lo podemos escribir también. Pueden escribir arriba, abajo, al lado. Después zapatillas. Después las zapatillas. Nosotros le decimos zapatillas, ¿y tiene algún otro nombre acá que le digamos nosotros? Zapatos. Suecos. ¿Cómo? Suecos. Suecos, zapatos, pero eso sería como todas variedades, ¿no? Algunos le dicen zapas, como acortando el nombre. Algunos dicen llantas a las zapatillas. ¿Sí? Es una manera también de decirle acá. Llantas, zapas, ¿sí? Pero en general decimos zapatillas. Bueno, las galletitas, ¿cómo le decimos acá? Galletitas. Galletitas. No les decimos masitas. ¿Tiene algún otro nombre? Galletas. Galletas puede ser también, sí. Galletitas, galletas. Galletas puede ser también. En general igual le decimos más galletitas, ¿no? Vamos a tomar la leche con galletitas. Galletitas le ponemos. Claro. Subrayen galletitas entonces, que es la que utilizamos nosotros. Bueno, muy bien la primera actividad. Excelente, resuelta la primera página. Si la tienen así está muy bien. Si encontraron otras palabras para denominar a los distintos objetos, está bien también. Me lo pueden decir, así la corregimos entre todos. No hay ningún problema. Excelente. Bueno, vamos a pasar. La otra página, muy chiquita. Vamos a borrar todos los dibujos. Bueno, ahora vamos a empezar a trabajar con los lectos. Que como habíamos visto, entre los lectos teníamos el dialecto, podía ser general, regional, urbano, rural, el cronolecto,
que podía ser infantil, adolescente o adulto, el sensiolecto y el tecnolecto. Así que vamos a ver, ya que hicimos ese repasito, vamos a ir a la actividad. Lo voy a poner más grande, así lo pueden ver bien. Por aquí, por aquí. Ahí está. Quiero verlos a ustedes también. Ahí está, ahí los pongo en el costadito. No, no los puedo ver. No, ¿se ve ahí o más grande necesitan? Eh, Se ve un poco. ¿Se ve? Bueno, dice en la primera consigna, de este diálogo entre Lucía y su abuela, tenemos una situación parecida, la de Norma y Tommy, ¿sí? Porque es también una chica con su abuela. ¿Qué palabras le traen dificultades para entenderse? Subrayalas. ¿Sí? Entonces, ¿lo quieren leer ustedes o se los leo yo al diálogo? Sí, copialo. Sí. ¿Yo? Bueno, le dice la abuela, ¿cómo va el cole, Lu? Bien, abue. Hace poco leímos el mito Perseo y las Gorgonas, y me gustó tanto que lo leí 1000 veces. Arre. ¿Arre? ¿Qué arre? ¿Había un caballo en la historia? Ah, no, abue, es una forma de decir. Ay, estos chicos son un plato. ¿Cómo un plato? ¿Ya tenés hambre que estás hablando de almuerzo? Le dice la nena. Bueno, ¿cuáles son las palabras acá que traen dificultades para entenderse? Arre. Arre, muy bien, la expresión Plato. arre. Plato. Y plato. Y un plato, muy bien. Fíjense que hay otras palabras que también las utilizamos acá, que es como Almuerzo. de nuestro dialecto regional y urbano, que es cole, por ejemplo. En otros lados a la escuela no se le dice cole. Arre. Así le decimos acá. Pero esta palabra sí la entienden las dos. Tanto la abuela, que es grande, como su nieta, entienden bien la palabra cole, saben que se refieren a la escuela. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las que traen dificultades? Arre, que la abuela Y plato. piensa que arre un caballo, ¿vieron cuando le dicen arre? Y le tiran de las... Sí. Y cuando le dice cuando la abuela le dice, sos un plato, que significa, ay, qué plato, qué divertida, ¿viste? Ella le dice, ¿cómo un plato? ¿Cómo que soy un plato? ¿Ya tenés hambre que estás hablando de almuerzo, abuela? Bueno, entonces esas son las dos palabras que hacen que acá pase algo en la comunicación que no se terminen de entender la abuela y su nieta. Entonces, ¿a qué podemos atribuir esta falta, acá estas diferencias en la comunicación? Era el cronolecto, creo. Muy bien, el cronolecto. Crono, lo voy a poner acá al costado. Ustedes si quieren esto se lo pueden anotar en algún costadito de la carpeta. Crono significa tiempo. ¿Sí? En los dioses de la mitología, Cronos también era el dios del tiempo. Crono significa tiempo, ¿sí? Entonces, el cronolecto va a tener que ver con el tiempo, con la edad de las personas que están hablando, ¿sí? Si están usando un lenguaje de hace unos años atrás o un lenguaje muy actual y más moderno. Entonces, vamos a leer lo que teníamos en el recuadrito, ¿tá? Esto, si quieren, lo pueden copiar en su carpeta. Igual ya lo tenían en la fotocopia de la clase pasada, parecido, no igual. Pero si les parece importante, porque esto es importante, miren lo que está acá en este cuadrito, si quieren lo pueden copiar a esto. El que no lo copió, no pasa nada. Lo copia. Bueno, dice, muchas personas en el mundo hablan castellano, pero no todos lo hacen del mismo modo. Hay palabras, pronunciaciones y expresiones que cambian según quiénes son los hablantes, o sea, quiénes son las personas que hablan. Estas variedades de la lengua se llaman lectos, ¿sí?
Y veamos algunos. Y teníamos, el dialecto es la variedad propia de la zona geográfica, o sea, del lugar a donde nacieron o viven las personas que están hablando. El cronolecto es la variedad que depende de la edad. Tenemos la edad de la zona geográfica, y el tecnolecto es la variedad relacionada con el oficio o con la profesión de las personas que están hablando. Entonces, abajo dice, completa la oración. En el diálogo de la actividad 1, los hablantes tienen distintos lenguajes. Cronolecto. Distintos cronolectos. Muy bien. Cronolectos. Punto. Acuérdense que siempre que termino una oración, pongo un punto al final. Ahí está, perfecto. Así nos quedó completo. Y pasamos a la siguiente actividad, que está abajo. Dice, estos diálogos, vamos a la 3 ahora, ¿eh? Estos diálogos pertenecen a los cronolectos de distintas profesiones. Anotá abajo de cada uno cuáles son los que se relacionan con la profesión de informática, cuál es la profesión de derecho, o sea, de abogacía, que conoce de las leyes, y cuál es de medicina, ¿sí? Y ahora los vamos a leer. Voy a borrar los dibujos, y voy a la actividad de debajo. Muy bien. Aquí. Bueno, a ver. ¿Quién se anima a leer el primero, el que está en rojo? Yo. ¿Vale? La jueza dictaminó la constitucionalidad de la ley. Muy bien. La jueza dictaminó la constitucionalidad de la ley. ¿A quién pertenecerá esto? A Derecho, creo. un instrumento de informática, o sea, de computación. Derechos. De derecho, de medicina. Muy bien, de derecho. De derecho, excelente. Muy bien. Vamos al segundo. ¿Quién se anima a leerlo? Yo. Dale, Dana, te escuchamos, hermosa. El paciente sufre de una extraña patología. Muy bien. ¿Quién dirá Medicina. esto? Medicina. Medicina. Muy bien. Un médico dice esto. Ay, medicino, puse medicina. Muy bien. Excelente. Tiene que ver, es un diálogo perteneciente a alguien que se dedica a la medicina. Ven que usa... El otro es de informática. Y el último, informática. ¿Pero quién se anima a leerlo? Yo. Dale, a ver, Agus. Ah, no, Ciro, que no lea hace un montón. Ciro que lo lea. Puede ser un problema del disco duro o de otra parte del hardware. Perfecto, muy bien. Este se está dedicando ¿a qué? Informática. A la informática, a la computación. Muy bien. Fíjense que informática va con acento en la A, ¿eh? Informática. Perfecto. Muy bien. Excelente. Brillante. Vamos a ver cuáles son las palabras que nos damos cuenta, que nos hacen dar cuenta, que son específicas de cada uno de estos tecnolectos. ¿Sí? O sea, de cada una de estas profesiones. Por ejemplo, en la primera dice, la jueza dictaminó la constitucionalidad de la ley. ¿Cuáles son las palabras que son relacionadas con el derecho? La jueza. La Jueza, ley. la ley, muy bien. Dictaminó constitucionalidad, quiere decir que está en la Constitución, que es acorde a la Constitución, también eso lo puede decidir un juez o un abogado, perfecto. Dictaminar, también dictaminan las leyes, ¿sí? A ver, veamos en el segundo. El paciente sufre de una extraña patología. Acá, ¿cuáles serían las relacionadas a la medicina?
Sufre. Paciente. Paciente, muy bien. Fíjense que no dice Patología es cliente. así. Patología. Y patología. Patología quiere decir enfermedad, ¿sí? Ah, Sufre una extraña enfermedad, pero los médicos no le dicen enfermedad, se refieren con el lenguaje propio de su profesión y les dicen patología. A las enfermedades o a las de una disfunción de algo. el sociolecto, ¿no? Estos serían los tecnolectos, porque tienen que ver con la técnica de su profesión, de la profesión de cada uno, a qué se dedica, de qué estudió, a qué se dedica. Y en el último dice, puede ser un problema del disco duro o de otra parte del hardware. Problema. Problema puede ser de cualquier profesión, problema. Disco duro. Disco duro, muy Disco bien, que sería el disco hardware. rígido. El hardware. Eso es específico de la informática y de la computación. No nos podemos equivocar. En cambio, problemas, puede haber un problema en la medicina, un problema en las leyes, un problema en el disco duro. ¿Sí? Excelente, chicos y chicas. Brillante, me encanta cómo trabajan. Ahí vamos a la otra página. Borramos los dibujos. Tuki. Este era, ¿no? ¿Qué tiene? Para poner el código. Ay, esperen que ahora no me pasa la página. Esto ya lo hicimos. Código. No estás evaluado. No puedo entrar. A ver, ¿por qué no me pasa la página? ¿A la 13? A ver. Esta compu. ¿A la 13? Ahí está. Hoy está como loca, no sé qué le pasa, que se me queda colgada. Miren, ahí tenemos un lenguaje propio de la computación también. Se me colgó la compu. No es que a mí se me colgó en el techo del vecino o que la fui a colgar en la soga de la ropa. Es cuando se queda tildada, así como congelada. Bueno. Vamos a empezar con el 4. A ver. Dice, lee este mensaje que recibió Ana de una amiga en Chile. ¿Hay palabras distintas de las que se usan donde vivís? Anotalas, y si no sabes qué quieren decir, averigualo. ¿Sí? Vamos a ver entonces. ¿Qué es lo que le dice la amiga? Y si hay alguna, yo se los leo, si hay alguna palabra Chile, la que no amiga, ¿no? saben lo que significa, me lo dicen y la marco con color. ¿Sí? La vamos marcando. Quería el que es transparente. Este es. Ahí está. Bueno, el mail dice: hola Ana, apenas terminé de leer tu tarjeta, encendí el computador para responder. Ayer estaba mirando las fotos que subí del viaje a la Argentina. La Sole era tan solo una guaguita, ¿te acordáis? Me encantaría saber de ti. Besos, Vivi. A ver, ahora que ya le leímos, vamos a hacer una segunda lectura para ver bien cuáles eran las palabras que nosotros no conocemos, ¿sí? ¿Sole? Las expresiones. ¿Sole? Hola, Ana. Apenas terminé de leer tu tarjeta, encendí el computador para responder. El computador. Muy bien, acá no le decimos el computador, ¿cómo le decimos? Computadora. La computadora, claro, computadora. Ayer estuve mirando las fotos que subí del viaje a la Argentina. La Sole era tan solo una guaguita. Guaguita. Guaguita, muy bien. ¿Te acordáis? ¿Te acordáis? Te acordáis, muy bien. Acordáis. Me encantaría saber de ti. Besos, Vivi. Bueno, lo demás ya todo lo conocemos. Quizás nosotros diríamos, me encantaría saber de vos. Si es una amiga. ¿No? Y ese que me mandó vale.
Pero bueno, con el dialecto propio de Chile, le escribió a Ana este mail, ¿sí? Entonces, a ver, el computador, ¿qué significa? Regional. La Computadora. computadora. ¿Acordáis? ¿Qué significa? Acordás. Te Acordás. acordás, muy bien. Y guaguita, ¿saben qué es? Pequeño. ¿Qué es? Pequeño. Pequeño, muy bien, que era tan solo una niña, era pequeña la Sole, cuando la conocí, cuando se sacó esas fotos en la Argentina, ¿sí? Y acá fíjense, esto también solemos nosotros hacer a veces con las personas de nuestra confianza, aunque no es algo que está correcto, pero ven que le dice la Sole, como si yo le dijera el Agus, el Ciro, la Dana, el Jonás, ¿sí? No está bien decirlo así, pero a veces cuando es una persona de nuestra confianza y es alguien que es parte de nosotros y nuestra familia, nosotros decimos así, ¿sí? Como no sé, por ejemplo, a mi tío, en mi familia, a mi abuela, a mi mamá le dicen el Ariel, ¿sí? Porque es el Ariel nuestro, el Ariel de nuestra familia. Si bien eso no está bien, decirlo así, nosotros así expresamos nuestro grado de confianza. Queremos escribir un mensaje o una carta formal, no vamos a decir el Ariel o la Dana estaba escribiendo, pero en la confianza sí nos decimos así a veces. ¿Sí? Si nosotros queremos escribir una carta formal a la escuela, la mamá de Dana no me va a decir, autorizo a mi hija la Dana que vaya al viaje, no me va a decir así. Pero en la confianza de su casa quizás sí se puede decir así, porque no es cualquier Dana, es la Dana de mamá de su casa. La puse como ejemplo a Dana, como puede ser cualquiera, no tengas vergüenza, belleza. Bueno, ahora en menos de un minuto se nos va a cortar. Así que a las 11 nos volvemos a conectar. Pero si quieren, vamos leyendo la consigna siguiente, así ya después terminamos esto y las actividades de hoy juntos. Y resolvemos todas las dudas y hacemos todo juntos. Bueno, a ver la siguiente. 5A dice, investiga y responde en